Mi familia quería robarme todo mi dinero, pero los terminé metiendo en una banda de mafiosos. Siempre pensé que la familia era el refugio más seguro, un lugar donde podías ser tú mismo sin temor a ser juzgado ni traicionado. Pero estaba equivocada. A veces, quienes llevan tu misma sangre son los primeros en hundir el cuchillo. Mi historia es la prueba de que no todo lo que brilla es oro, y que las personas que más amas pueden ser las más peligrosas. Todo comenzó cuando heredé una fortuna que ni siquiera esperaba. Mi abuelo, un hombre reservado y astuto, había acumulado un considerable patrimonio a lo largo de su vida. Cuando falleció, dejó claro en su testamento que yo sería su única heredera. No tardé en darme cuenta de que esa decisión encendió una chispa de resentimiento en mi familia. Al principio, todo parecía normal. Mis padres y hermanos seguían comportándose como siempre, aunque percibía miradas furtivas y conversaciones que se cortaban abruptamente cuando yo entraba en una habitación. Intenté ignorarlo, creyendo que todo era parte de mi imaginación. Pero entonces empezaron las sugerencias constantes. Mi madre insinuaba que debía compartir el dinero con mis hermanos porque la familia siempre debe estar unida. Mi padre hablaba de inversiones conjuntas, mientras que mis hermanos me hacían sentir culpable por ser la privilegiada. Las semanas se convirtieron en meses, y poco a poco, las cosas se tornaron más turbias. Una noche, revisando las cuentas de mi herencia, noté movimientos sospechosos. Cantidades pequeñas, casi imperceptibles, habían desaparecido de mis cuentas. Al principio pensé que era un error, pero la frecuencia aumentó. Decidí tomar medidas, instalando un sistema de monitoreo en mis cuentas y contratando a un asesor financiero de confianza. Fue entonces cuando descubrí la verdad: mi familia me estaba robando. Habían creado un sistema para transferir pequeñas sumas a cuentas desconocidas. Durante ese tiempo, noté que mis hermanos eran los más activos en el robo, con la complicidad de mis padres. Pero también descubrí algo más oscuro: habían empezado a relacionarse con personas peligrosas, buscando aumentar sus ganancias. Ahí fue cuando decidí actuar. Con la ayuda de un contacto que tenía en el mundo empresarial, creé una oportunidad que ellos no podrían resistir. Les hablé de una inversión secreta que podría duplicar su dinero en semanas. Fingí ser ingenua, dejando caer información a propósito durante conversaciones casuales. Tal como esperaba, mordieron el anzuelo. Lo que no sabían era que esa oportunidad los conectaría con una red de mafiosos que estaban siendo vigilados por la policía. Cada transacción que hacían, cada reunión clandestina, estaba siendo monitoreada. Mi familia creía que estaban robándome y engañándome, cuando en realidad, eran ellos quienes caían en mi trampa. La primera fase de mi plan estaba completa. Había logrado atraparlos en una red de mentiras y crimen de la que no podrían escapar fácilmente. Ahora, todo lo que tenía que hacer era esperar el momento perfecto para que el caos estallara. Mientras observaba cómo mi familia se hundía más en su propia codicia, no podía evitar sentir una mezcla de tristeza y satisfacción. Tristeza por darme cuenta de que nunca fui suficiente para ellos, y satisfacción porque sabía que estaban a punto de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Esta vez, la justicia no sería amable ni compasiva. Mi plan avanzaba con precisión quirúrgica. Desde afuera, mi familia parecía una unidad sólida y funcional, pero por dentro, era un hervidero de intrigas y avaricia. Yo seguía manteniendo mi fachada, sonriente y tranquila, mientras ellos creían que me estaban manipulando. El engaño era mi mejor arma, y sabía que para hundirlos, tenía que ser paciente y calculadora. Las reuniones secretas entre mis hermanos y sus nuevos socios se hicieron más frecuentes. Fingían salir a hacer mandados o atender negocios familiares, pero yo sabía exactamente dónde iban. Los seguía desde la distancia, vigilando cada movimiento. Una de esas noches, vi algo que confirmó lo profundo de su implicación: un intercambio de dinero en un almacén oscuro, acompañado por hombres que llevaban pistolas visibles bajo sus chaquetas. Mi estómago se revolvió al darme cuenta de que ya no solo me estaban robando, ahora estaban involucrados con criminales peligrosos. Mientras tanto, mi relación con ellos en casa era cada vez más tensa. Mi madre había empezado a preguntarme con mayor insistencia sobre mis gastos y mis cuentas, disfrazando su curiosidad de preocupación maternal. Mis hermanos intentaban actuar como si todo estuviera normal, pero sus constantes mensajes de texto y llamadas a horas intempestivas delataban su nerviosismo. Mi padre, aunque menos participativo, no estaba libre de culpa. En una ocasión, lo escuché hablar por teléfono sobre cómo limpiar el dinero que estaban obteniendo. A medida que su codicia aumentaba, mi trampa se estrechaba. Los mafiosos con los que los había conectado estaban perfectamente al tanto de mi plan. Yo no los escogí al azar, eran hombres que buscaban una oportunidad para limpiar su nombre y reducir sus condenas, cooperando con las autoridades a cambio de un trato. Mis hermanos,
Por otro lado, no tenían ni idea de que cada transacción que realizaban era monitoreada, cada conversación grabada, y cada movimiento registrado, pero no todo salió como esperaba. Una noche, mientras revisaba las cámaras de vigilancia que había instalado en secreto en la casa, vi a mi madre entrar en mi habitación. Abrió mis cajones y revisó mis papeles, buscando algo. Mi corazón se aceleró mientras la veía sacar un sobre donde guardaba documentos falsos que respaldaban la inversión que les había ofrecido. Aunque no encontró nada incriminatorio, su intromisión me dejó claro que empezaban a sospechar de mí. Fue entonces cuando decidieron dar un paso más. Sin avisarme, organizaron una reunión con sus socios en un restaurante lujoso, un lugar donde pensaron que yo no los seguiría. Pero yo ya estaba 2 pasos adelante. Llegué antes que ellos, disfrazada y sentada en un rincón oscuro, observando cómo se desenvolvía todo. Escuché cómo discutían planes para quedarse con todo mi dinero de una vez por todas, incluso si eso significaba falsificar documentos o chantajearme. Mi sangre hervía. Estaba tan cerca de enfrentarme a ellos en ese momento, de gritarles en la cara todo lo que sabía. Pero me contuve. Sabía que si actuaba precipitadamente, todo podría venirse abajo. Así que me mantuve en silencio, grabando cada palabra, cada movimiento. El momento culminante llegó unas semanas después, cuando los mafiosos organizaron una entrega falsa para atraer a mis hermanos y a mi padre a un almacén abandonado. El lugar estaba lleno de cámaras ocultas y agentes encubiertos, listos para arrestarlos. Desde un monitor cercano, observé cómo se desarrollaba la escena. Mis hermanos llegaron con la arrogancia de quienes creen tener todo bajo control, mientras mi padre los seguía de cerca, luciendo más nervioso que ellos. Cuando los agentes finalmente intervinieron, fue como si el mundo se detuviera. Los gritos de mis hermanos al ser esposados resonaron en el almacén, mezclándose con los insultos de los mafiosos que ahora se sentían traicionados. Mi padre intentó escapar, pero fue rápidamente reducido. Esa noche, mientras veía las noticias en la televisión, escuché cómo describían a mi familia como cómplices de una red criminal. Aunque me dolía verlos en esa situación, también sentí una extraña sensación de justicia. Habían cavado su propia tumba, y ahora enfrentaban las consecuencias, pero aún no había terminado. Sabía que ellos me culparían, que buscarían vengarse de alguna manera. Por eso, mi siguiente paso sería aún más importante, asegurarme de que nunca pudieran acercarse a mí de nuevo. La noche del arresto fue una mezcla de alivio y vacío. Todo había salido según lo planeado, pero mientras veía a mi familia ser esposada y subidos a las patrullas, no podía ignorar la sensación de que también había perdido algo en el proceso. Quizás no a ellos, que hacía mucho tiempo habían dejado de ser mi familia, sino a la idea de lo que una familia debería ser. Al día siguiente, las noticias cubrieron el caso con lujo de detalles. Los titulares hablaban de la red criminal desmantelada y mencionaban a mi padre y mis hermanos como figuras clave del esquema. Sus rostros aparecieron en pantalla una y otra vez, mientras los periodistas se aglomeraban frente a nuestra casa. Tuve que salir por la puerta trasera y refugiarme en un lugar seguro que había preparado previamente. Era el momento de desaparecer de su radar y comenzar de nuevo. A pesar de todo, no podía ignorar las llamadas constantes de mi madre. Mientras mis hermanos y mi padre se enfrentaban a cargos graves, ella había quedado en libertad condicional, aunque con vigilancia estricta. Su voz temblorosa al otro lado del teléfono oscilaba entre súplicas y acusaciones. Me rogaba que testificara a su favor, que al menos intentara limpiar su nombre, pero al mismo tiempo me culpaba por haberlo permitido todo. ¿Cómo pudiste hacer esto a tu propia sangre?, fue una frase que me repitió más de una vez. Pero cada vez que la escuchaba, recordaba cómo ellos no dudaron en traicionarme, en poner en riesgo mi futuro y mi bienestar por pura codicia. Decidí no responder más sus llamadas. Poco a poco, empecé a reconstruir mi vida. Había tomado precauciones para asegurarme de que no quedaran rastros que me conectaran con ellos, ni con la empresa familiar. Vendí todas las propiedades a mi nombre y deposité el dinero en cuentas seguras. Cambié de identidad y me mudé a una ciudad nueva, lejos de todo lo que alguna vez conocí. Sin embargo, la tranquilidad no es muy exigente. Un día, mientras caminaba por el mercado local, sentí una presencia familiar. Mi madre estaba ahí, mirándome desde el otro extremo del pasillo, con una mezcla de rabia y desesperación en los ojos. No sé cómo me encontré, pero en ese momento, supe que no había terminado. Esa noche, recibí una nota anónima bajo la puerta de mi apartamento. Sabemos dónde estás. Esto no se acaba aquí. Mi corazón se aceleró, pero mi mente se mantuvo fría. Había previsto esta posibilidad y ya tenía un plan de escape. Dejé el apartamento esa misma noche y tomé un vuelo a otro país, usando una identidad falsa que había preparado. Mientras el avión despegaba,
pensé en todo lo que había ocurrido. La traición de mi familia, las decisiones difíciles que tuve que tomar, y el precio que pagué por protegerme. Me di cuenta de que, aunque había perdido mucho, también había ganado algo invaluable. Mi libertad, el drama y la acción que rodearon mi vida parecían de una película, pero para mí eran una realidad. Había dejado atrás a personas que alguna vez amé, pero también había recuperado mi paz. Aunque no sabía qué me esperaba en el futuro, estaba lista para enfrentarlo con la certeza de que nunca permitiría que nadie volviera a tomar el control de mi vida. A veces, las personas más cercanas a nosotros pueden ser las que más daño nos hacen. Pero incluso en medio de la traición, tenemos la fuerza para tomar el control de nuestro destino. La lealtad y el amor verdadero no se exigen, se demuestran, y si no están presentes, es mejor dejarlos atrás para encontrar nuestra propia paz.